So thank you so much for being here. Muchas gracias por estar aquí. We are excited to report on the success of yet another friendshipment caravan to Cuba. Estamos con mucha emoción para poder anunciar otro éxito de la caravana de Pastores por la Paz en Cuba. This year we came on the 31st friendshipment with 70 people from across the United States. Este año vinimos con una caravana de 72 miembros representing de todos los 20 Unidos, different U.S. states. Y representando a 20 estados diferentes dentro de los Estados Unidos. Men, women, hombres, mujeres, non-binary individuals, individuos que no asumen una identificación that de have género come binaria, to express their solidarity with Cuba. que han venido para expresar su solidaridad con Cuba. It has been my honor to caravan with activists, Ha sido menor tener esta caravana con activistas, lawyers, abogados, medical professionals, profesionales de la salud, individuals from various sectors across the United States, personas de diferentes sectores dentro de los Estados Unidos and with interests in a variety of different areas. y con intereses variados en diferentes áreas. Our intent is to return to the United States Nuestra intención es regresar a los Estados to not Unidos, only share what we learned, no solo para compartir lo que hemos aprendido, but to integrate para integrar también Cuba's wonderful model y el modelo maravilloso de of what Habana, it means to put people first lo que significa poner primero a las personas in the various areas in which we work. en las diferentes áreas en las que trabajamos. I am here with several members of the caravan who represent different organizations, Estoy aquí con algunos miembros de la caravana que representan diferentes organizaciones. and we're going to start out by asking Mary Sanchez Voy a empezar por preguntarle a Mari Sánchez from the Party of Socialism and Liberation from California. por el socialismo y la liberación de California. Yes, hello. My name is Marisa D. Sanchez. I'm an organizer with the Party for Socialism and Mi Liberation, nombre es Marisa Sánchez, soy organizadora del Partido por la Liberación Socialista and I live in Los y Angeles. vivo en Los Ángeles. We have already been fighting back home to end the blockade, Hemos estado luchando en nuestros lugares por acabar con el bloqueo, organizing both actions and political education events demanding that the U.S. remove its boot from Cuba's neck. organizando tanto eventos, marchas para concientizar a las personas de que hay que terminar el bloqueo de Cuba. Coming here has been impactful and helpful for our work going home to continue to organize. Venir aquí ha sido de gran impacto y de mucha ayuda para continuar organizándonos, To be able to say, I've seen Cuba. ser capaces de poder decirle, yo he visto Cuba, I know no mass actions took place on November 15th. I know there was no police oppression on that day. yo sé que no hubo ninguna marcha opositora el 15 de noviembre y sé que no hubo represión policial. In general, what really struck me about Cuba, besides the beauty and warmth of both the island and the people, was the consciousness of the people here. Y generalmente lo que realmente me impactó de Cuba fue, aparte de su belleza, la belleza de Cuba y de sus personas y de su gente, es también A Cuban traveling with the caravan said to me after visiting the Museum of Denunciation, I hope you don't feel attacked. un cubano, después de haber visitado el Museo de la Denuncia, me dijo, espero que no te sientas atacado. Cubans know the difference between the U.S. government and the people living in the United States. Cuba conoce la diferencia entre el gobierno norteamericano y las personas que viven en los Estados Unidos. To be honest, Cubans know this difference better than the people in the U.S. do because we are constantly told our interests are the same. Para ser honesta, las personas en Cuba están más conscientes de esta diferencia entre el gobierno norteamericano y el pueblo norteamericano porque no se nos dice lo mismo. That what's good for big business is what's good for us. Todos son sus intereses. Lo que es bueno para los grandes negocios es lo que es bueno para nosotros. Going home, we all have a deep sense of responsibility to continue to organize people in the U.S. to know the difference, like the Cubans do, Cuando between regresemos a casa, tendremos el compromiso de continuar organizándonos para que las personas sepan de la diferencia sobre Cuba, the difference between the interests of the U.S. ruling class and the U.S. working class. la diferencia entre los intereses de las clases dominantes y los intereses del pueblo. Cuba vive in the blockade.
Thank you. Greetings. My name is David, Mi nombre es David. and I'm with the People's Forum Yo trabajo con el Foro de los Pueblos in New York City. en la ciudad de Nueva York. We are leaving Cuba after an amazing 2 weeks. Vamos a partir de Cuba después de 2 semanas sorprendentes. 2 weeks that are filled with love and compassion and humanity. 2 semanas en las que nos hemos sentido rodeados de amor, humanidad, compasión. At the end of these 2 weeks, I realized why the US does not want us to come to Al Cuba. final de estas 2 semanas me he percatado de por qué en los Estados Unidos no quieren que vengamos a Cuba. For many of us young people, we finally saw a country that prioritizes people. Para muchos de nosotros, los jóvenes que venimos con la caravana, finalmente hemos visto un país que le da prioridad a su pueblo. In the US, schools are losing their funding. Children are not able to eat lunch because they can't afford food. En los Estados Unidos las escuelas están perdiendo los fondos que le deben ser asignados. Los niños no pueden almorzar porque no tienen los fondos para eso. Children that don't have textbooks, that can't study because they have housing insecurity, they are homeless. Estudiantes que no pueden estudiar porque no tienen los libros de textos. Tienen que preocuparse porque están personas que están incluso sin hogar. And here in Cuba, we see how education is prioritized for all children. Y hemos visto en Cuba cómo la educación se le da prioridad para todos los niños y niñas. And let's talk about health. Vamos a hablar de la salud. In the US, COVID rates are rising. En los Estados Unidos en estos momentos las tasas de infección por COVID están creciendo. And we went to a district in Matanzas called the Cardenas municipality, Y fuimos a un distrito en Matanza que se llama la municipio Cárdenas, where they have not had any deaths of COVID in the past 30 days, que no han tenido muertes por COVID en los últimos 30 días, where there are medical doctors for all the people. donde están los médicos y doctores para todas las personas. But in the US, hospitals are closing. We don't have doctors. We don't have the doctors to take care of people because it's all about profits. Pero en los Estados Unidos los hospitales están cerrando, no tenemos médicos porque todo se trata de lo que se va a ganar. Women are being taken, their abortion rights are being taken away in the US. Incluso el derecho al aborto se le está quitando a las mujeres en Estados Unidos. And we're facing all these issues, and that is why the US does not want us to come Y to estamos Cuba. enfrentando todos estos problemas y es por eso que los Estados Unidos no quieren que vengamos a Cuba. And lastly, let's talk about housing. Y finalmente vamos a hablar de la cuestión de la vivienda. In the US, there's 5 empty homes for every homeless person. En los Estados Unidos hay 5 casas vacías por Homeless person. por cada persona que no tiene hogar. Housing is being developed for the rich as investments. El desarrollo de la vivienda es solo para los ricos y solo para inversiones. But here, most people either own or have a home to live in. Pero aquí todas las personas tienen una casa o tienen un hogar donde vivir. Dignified housing. Casas dignas. Housing that takes care of the needs of people. Casas que se tienen en cuenta a la hora de hacer las necesidades de las personas en los barrios. And so when we came here, we learned what it means to have a system that prioritizes life. Entonces, cuando venimos aquí, sabemos lo que significa tener un sistema que le da prioridad a la vida. And so that's what we're going to come back home with, Y con eso vamos a regresar a casa, to fight for a better system, para luchar por tener un mejor sistema, a system that prioritizes life and humanity, un sistema que le dé prioridad a la vida y al humanismo, a la humanidad, and to fight to end this blockade, y a luchar para terminar con este bloqueo, an inhumane blockade. este bloqueo inhumano. So we leave this 2 weeks with an immense debt of gratitude, Y entonces nos vamos estas 2 semanas con una gran gratitud until the day we die. y hasta que muramos, We will be in solidarity with the Cuban vamos a people. estar en solidaridad con Cuba. Name and where you're from. My name is Brother Chris Hollis. Mi nombre es I'm hermano Chris from with Harris. the Black Workers for Justice Estoy out of con North Carolina.
el grupo de trabajo por I've justicia also- en, norte, en Carolina del Norte. I also represent Southern Vision Alliance También represento la and the Alianza Workers' del Sur World. para todo el mundo. My 2 weeks in Cuba Y mis 2 semanas en Cuba has been a life-changing experience. han sido una experiencia que ha cambiado mi vida. We came here with an understanding Veníamos con una comprensión of the U.S. negative propaganda. de la propaganda negativa de los Estados Unidos. Both U.S. presidents, Tanto los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump Donald Trump and Joe Biden, y Joe Biden, said that Cuba ellos dicen que Cuba was a failed state. era un estado fallido. Since we've been here, Y desde que hemos estado aquí, we visited hospitals, hemos visitado hospitales, we visited schools. hemos visitado escuelas We've learned that with the blockade, y hemos aprendido que con el Cuba bloqueo, has been resilient, Cuba ha estado resistiendo, inventing 5 vaccines. ha creado 5 vacunas 90% of the population y el 90% de la is población vaccinated. está vacunada. There is love, Hubo peace, amor, hubo paz, solidarity hubo solidaridad with the Cuban people, con los pueblos cubanos, which have met us que se encontró, se reunió con nosotros, with warm, open arms. siempre con brazos abiertos. Let us look at Cuba as the light of the world. Permítanos mirar a Cuba como la luz del mundo. Cuba is a true democracy. Cuba es una verdadera democracia. We've learned that all the successes during the blockade Hemos aprendido que todos estos éxitos durante el allowed bloqueo us to understand nos permiten a nosotros and comprender see y ver that the U.S. is the failed state. que los Estados Unidos son el estado fallido. Yes. With with COVID on the rise in the U.S. Con el COVID ahora aumentando en los Estados and Unidos declining in Cuba, y decreciendo en Cuba. Cuba deserves humanity, Cuba se merece la humanidad, to be treated fair, merece que sea tratada con justeza, with understanding that they are resilient entendiendo que son resistentes and that they deserve peace, y que se merecen la paz. and open up the blockade. Y que se debe erradicar este bloqueo. So, as we leave Cuba, Entonces, cuando nos marchamos de Cuba, Cuba will continue forever to be in our hearts. Cuba va a continuar por siempre en nuestros corazones. Black Workers for Justice has supported Cuba for 40 years. Los trabajadores negros por justicia han estado Now we apoyando a give- Cuba durante 40 años And we give our undying commitment y estamos dando nuestro compromiso eterno to continue to fight para continuar luchando and to stand in y solidarity para mantenernos en with our solidaridad Cuban brothers and sisters. con nuestros hermanos y hermanas cubanas. Cuba sí, bloqueo no. Good morning, comrades, sisters, and brothers. Buenos días, camaradas, hermanas y hermanos. My name is Peter Gilbert. Mi nombre es Peter Gilbert. I'm with the Workers' World Party, Estoy con el Partido Mundial de los Trabajadores and I'm from North Carolina. y soy de Carolina del Norte. I was struck most by the freedom that I have felt here in Cuba. Lo que más me emocionó ha sido la libertad que he experimentado aquí en Cuba. Coming from the United States, which boasts that it's a free country, Viniendo de los Estados Unidos, que alardea que es un país libre, it is a hypocritical country. es un país hipócrita. It has the largest prison population of any country in the world, Tiene la mayor población penal en todo el mundo and the lies that we get are all we hear from the U.S. leaders. y todas las mentiras que siempre escuchamos de los líderes en los Estados Unidos. But here in Cuba, I was struck by the openness of the dialogue we had with the people. Y aquí en Cuba también me emocionó y estuve conmocionado por la apertura en los diálogos que tuvimos con las personas. At every level, from the president to the workers that helped us, Y a cualquier nivel, desde el presidente hasta los trabajadores que se trabajaron con nosotros, se reunieron con nosotros. there was an openness, a candor, and a humility, a willingness to discuss problems. Había una apertura, había candidez, había humildad y intención de siempre tener un diálogo franco y abierto, Such as we never experience in the United States. cosa que nunca experimentamos en los Estados Unidos. My job in the United States is as a housing lawyer.
Mi trabajo en los Estados Unidos es abogado en las cuestiones de la vivienda. I represent tenants who are facing eviction. Yo estoy representando a personas que están rentando edificios y están enfrentando ser sacados de esos lugares. As David mentioned, we have a housing surplus in the United Como States, David mencionó, tenemos casas extras en los Estados Unidos, yet the United States is evicting hundreds of thousands of families in the middle of a pandemic. pero en los Estados Unidos están sacando de sus casas a miles de personas y familias en medio de esta pandemia. It's hard to be free when you don't have a home. Es difícil ser libre cuando tú no tienes un hogar. But in Cuba, we witnessed firsthand Pero en Cuba fuimos testigos de primera mano the commitment to building homes for needed families, del compromiso de construir hogares para las familias, despite the injustice of the inhuman and illegal blockade a pesar de este injusto e inhumano bloqueo and all the challenges that presents for the Cuban y people. todos los retos que eso representa para el pueblo cubano. One of the speakers yesterday, Una de las Enrique personas Gomez, que habló con nosotros, Enrique Gómez, said something that really struck my heart. dijo algo que realmente movió mi corazón. He said, ideology is not a speech we learn, Digo, la ideología no es el discurso que aprendemos, but a commitment to the poor. es el compromiso hacia los pobres. That commitment to the poor has been reflected in everything we've seen in Y Cuba, ese compromiso con los pobres se ha reflejado en todas las cosas que hemos visto en Cuba. most especially in the development of the vaccine, which appears as if a miracle. Y especialmente con el desarrollo de las vacunas, que aparentemente parece ser un milagro. That a small, still developing island nation of 11 million people Que una pequeña isla, aún buscando su desarrollo, con solo 11 millones de personas, could do this thing that only the United States and China and other enormous wealthy countries have been able to do. haya hecho esto que solo en los Estados Unidos, en China y en otros países poderosos han podido lograr. Looks like a miracle, Parece un milagro, but it's not a miracle. pero no es un milagro. It was clear that it was a result of the dedication of the Cuban people to serve the poor, Es claramente la dedicación y el propósito de Cuba, del pueblo cubano, para servir a los pobres, socialist planning, una planificación socialista and the foresight, the vision of Comrade Fidel Castro y Ruz. la visión que siempre tuvo el camarada, el comandante Fidel Castro Ruz. So with these experiences, I commit to go home to North Carolina Y con estas experiencias mi compromiso es volver a mi casa en Carolina del Norte to continue our work to bring the truth about the successes and the challenges of Cuban para society continuar dando y a conocer a las personas los éxitos de Cuba y también los retos que tiene Cuba and to try to do it in the spirit of freedom and candor that I learned from you. y tratar de hacerlo con el espíritu y el candor que recibí aquí. Thank you. Muchas gracias. And I traveled here to Cuba from Alabama in the south of the United Vine a States. Cuba desde Alabama en el sur de los Estados Unidos. Our party works for a future free of oppression Nuestro partido trabaja por un futuro libre de la opresión and a world where few do not live at the expense of many. por un mundo donde unos pocos vivan a costa de la mayoría de muchos. With this goal, we salute and unite with the goals and the tremendous gains and the victories of the Cuban Revolution and Con people. este objetivo en mente saludamos y nos unimos al pueblo cubano en esta lucha. We unite with Comrade Comandante Fidel Castro when he said, Nos unimos al comandante Fidel Castro cuando dijo: "I find capitalism repugnant. yo encuentro que el capitalismo es repugnante, It is filthy. es sucio, It is gross. es terrible, See? It is alienating es algo que hace alienación en las personas, because it causes war, porque causa las guerras, hypocrisy, la hipocresía and competition." y la competencia. When I traveled to Cuba with IFCO Pastors for Peace, I came with 2 other members of our party. Cuando yo viajé con la Caravana de Pastores por la Paz a Cuba, vine con otras personas miembros de mi partido. We came because we have a responsibility within our party to build community programs in agriculture, in education, and in healthcare. Vinimos aquí porque teníamos un compromiso con nuestro partido de construir alianzas para el desarrollo en la agricultura, And we knew that there la was salud, see, and we knew that there was so much that we needed to learn from the Cuban example. y sabíamos que teníamos mucho que aprender del ejemplo cubano. In the United States, I trained to be a physicist.
En los Estados Unidos yo soy persona que hace la Physics. fisicultura. See. And for a short while, I worked as a physicist for the United States Army. Y por un periodo de tiempo corto estuve en el ejército norteamericano haciendo este servicio. But as I became politically aware of what was happening in the world as a young person, Pero como persona joven enseguida me percaté desde el punto de vista político de lo que estaba pasando en el mundo. I came to realize that there was no worse place to put my skills than in that capacity. Y entonces llegué a la conclusión de que ese no era el lugar para yo poner mis habilidades y mis capacidades. Traveling throughout Cuba, Y viajar aquí alrededor de Cuba, I have met scientists and doctors for humanity. he encontrado y he conocido a doctoras y científicos que trabajan para la humanidad. I've seen a society that has put all of its skills, all of its resources towards not only the development of its own people, but for the development and the health and the safety and security of the world's people. He visto a una sociedad que ha puesto sus recursos, sus capacidades, no solo a favor de su pueblo, sino a favor de muchos países en el mundo. I've seen a country of peace, He visto un país de paz, a country of love, un país de amor, a country full of solidarity, un país lleno de solidaridad. and I am transformed. Y yo estoy transformado. And I promise to dedicate Y les prometo dedicarme, all the resources and strength of the African Liberation Movement dedicar toda la fuerza y los recursos de este partido africano, este movimiento de partido africano, towards continuing to show and repay the solidarity that the Cuban people have always given to Africa and para African continuar people. luchando y poder hacer una reparación con la solidaridad que Cuba le ha mostrado a todo el mundo. Viva Cuba. Don't leave Viva Cuba. Mi nombre es Dorlimar Lebrón Malavé, soy pastora de la Iglesia del Pueblo en New York City y también soy miembro de la Junta de los Pastores por la Paz. Cuando aterrizamos en esta tierra bella, compartimos el lema de esta caravana que era Cuba ilumina el camino. Después de estos 11 días decimos que con más convicción, con más certidumbre y con más fuerza que verdaderamente Cuba ilumina el camino. Palabras no me alcanzan para expresar nuestro amor, nuestra solidaridad y nuestros más profundos esfuerzos en la lucha contra el bloqueo. Como pastores por la paz venimos de distintas tradiciones de fe, incluyendo algunos de nosotros que no declaramos ninguna fe específicamente. Y esto es importante compartir, ya que la semana pasada nos avisaron que los Estados Unidos una vez más nombraron a Cuba en la lista de países que no apoyan la libertad religiosa. ¿Y cómo es que este país no puede tener libertad religiosa si yo he visto con mis propios ojos? Yo he vivido y compartido con líderes de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, compartido en diferentes iglesias, hemos visto sus programas sociales y cómo aportan a la sociedad. Y sabemos sin una duda que esto es otra mentira más del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Yo como pastora, como persona de fe, como persona de conciencia, como alguien que vivió en Cuba y estudió en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, me comprometo y hablo con todos los pastores, por todos los pastores por la paz, cuando digo que seguiremos luchando con el pueblo cubano, que seguiremos construyendo puentes de amor, puentes de solidaridad, puentes de hermandad, puentes de fraternidad entre nuestros pueblos. Seguiremos comprometiéndonos y nuestros esfuerzos a acabar con este bloqueo, genocidio y normalizar relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y seguiremos compartiendo esa luz que es Cuba para el mundo, porque Cuba sí ilumina el camino. Que el Dios de la vida proteja este espíritu revolucionario del pueblo cubano. Y sigamos para adelante, siempre para adelante, hasta la victoria siempre. Cuando decimos Cuba sí y decimos bloqueo no. So these are just some of the members of this year's caravan.
algunos de los miembros de esta caravana. And as you can see, they bring the spirit Y como ustedes ven, ellos traen the el commitment el compromiso to continue to do as our beloved leader Lucius Walker para led continuar us haciendo and lo taught que hizo us. nuestro amado líder That we Lucio will Walker. continue to organize these caravans, continue to organize these events, Estos eventos. continue to work in the United States to educate our communities, our churches, our organizations, our neighbors, and our elected officials until we bring an end to the blockade. And finally, we are committed to coming back next summer Tenemos el compromiso in de July el próximo verano en with our julio, 32nd Friend Shipment Caravan. 32 caravanas por That will be, in fact, our 30th anniversary. será nuestro 30 aniversario de caravanas. We're not going anywhere. No vamos a ir a Pueblo. Cuba is not alone. Gracias. Estamos dándole a la despedida a ellos ya, así que pacíficamente ya. No, yo soy el ¿Habla usted? Claro. Sí. Me parece que fue ayer, It seems to me that it was yesterday cuando en Nicaragua el reverendo Lucio Walker y yo fuimos invitados por los hermanos y hermanas de Nicaragua when Reverend Lucius Walker and me were invited by brothers and sisters in Nicaragua para participar en actividades que ellos habían programado. to participate in some activities they have been programming. Lucio y yo dormíamos relativamente cerca uno del otro. Lucius and I were sleeping relatively close to one another, Y en un momento determinado and in a given moment, tuve una conversación con él I had a conversation with him, y le dije, usted tiene que ir a Cuba. and I told him, you have to go to Cuba. Nosotros necesitamos su presencia. We need your presence. Y lo que usted hace por Nicaragua, And what you are doing for Nicaragua, nuestro pueblo se merece our people deserve que también usted lo that haga. you also do it for us. El siguiente año vino a Cuba. The next year, he came to Cuba. Y recuerdo todavía que en el Comité Central del Partido, And I still remember that at the Central Committee of the Communist Party in Cuba, con el doctor José Felipe Carneado, with Dr. José Felipe Carneado, que era el encargado de los asuntos he religiosos, was in charge of religious affairs at that time. y estaba presente el doctor Ricardo Alarcón de Quesada. Dr. Ricardo Alarcón de Quesada was also present. Él habló allí oficialmente He spoke there officially de su programa y de su trabajo about his program, his work, y la posibilidad de traer esta caravana de and amistad about the possibility of bringing these caravans of friendship to Cuba y de apoyo con Cuba. and supporting Cuba. Y efectivamente And- se dio la primera And caravana. actually, we had the first caravan afterwards. Todavía recuerdo claramente, I still clearly remember, a pesar de mis 86 años de in edad, spite of my 86 year of age, que estábamos aquí reunidos, Lucio y los caravanistas. we were here gathering Lucius and the caravanistas Y right here. vino una llamada de la oficina del doctor Fidel Castro, And we received a call from the office of Dr. Fidel Castro. donde me pedía He was requesting from me que no dejara dormir a los pastores, that I wouldn't let the pastor sleep, que los entretuviera, that I should entertain them, que él quería venir a ver. because he wanted to come here to meet with them. Y de esa manera él se apareció And then he came in aproximadamente sobre las 9:30 de la noche. about 9:30 p.m. Y les puedo decir que yo llegué a mi casa and I can tell you that I arrived a home las 6 de la mañana. at 6 a.m. Eso les da una idea a ustedes So that will give you an idea que Fidel se enamoró de ese that proyecto Fidel fell in love with that project. y durante 5 o 6 años And during 5 or 6 years later, siempre había una reunión there was always a meeting. de Fidel con Lucio Walker, Fidel and Lucius Walker, el traductor y yo, the interpreter and me. donde ahí en una hora y media, 2 So an horas, hour, maybe 2 hours, los dos líderes conversaban. we both leaders were talking. Both leaders were talking. Ustedes son continuadores You are the ones continuing
de esa obra. of that deed, that work. Y por lo que ustedes han hablado en esta mañana, According to what you have been saying this morning, nosotros hemos podido palpar, we have been able just no to tengo duda grasp, de I have ninguna clase, no doubt at all que ustedes son compañeros that you are comrades, revolutionary y comrades, revolucionarias, and revolutionary women as well. y que nosotros los cubanos And we Cubans le hemos mostrado a nuestro pueblo tal como es. have shown you our people the way it is. Aquí no se han hecho arreglos We have not made any arrangements. de manipulación. We have not made any manipulation. Ustedes han estado en plena libertad You have been having total freedom, de conocer nuestras dificultades, knowing about our difficulties, nuestras características, our characteristics, pero también but also la decisión firme de nuestro pueblo the firm decision of our people de continuar con esta revolución hasta el final. to continue with this revolution until the end. Quería decirle estas palabras So I wanted to tell you these de words despedida por el momento. as a momentary farewell. Tenemos la seguridad que ahora ustedes en sus respectivos lugares donde viven We have the certainty that you, in the places where you live, serán mensajeros de will be the nuestro pueblo messengers of our people. y que el próximo año ustedes estarán aquí en Cuba. And next year you will be here in Cuba again. Quiero decirle, I want to tell you, como cubano as a Cuban, que soy, that I am a Cuban, que esta obra que estamos realizando this work that we are carrying out, continuaremos we con will ella continue with it. y siempre tendremos el apoyo de ustedes And we always have your support en Estados Unidos in the United States, con todas las dificultades que eso pueda with all pasar. the difficulties that can create for you. Entonces, como ustedes saben, And as you know, además de ser cristiano, besides being a Christian, a veces me dicen que yo soy un pastor retirado. No, yo sometimes no. they say that I'm a retired estoy pastor. retirado. I am not retired. Yo estoy viviendo mi jubileo, I'm just living my jubilee, que es gozo y alegría, which is joy and happiness, como el gozo y la alegría que hemos tenido as the joy and happiness we have durante had estos días during all these days entre todos nosotros. among all of us. Entonces, como pastor So as a pastor jubilado, que Dios les bendiga. in Jubilee, God bless you all.